Hola, bienvenidos a este webinar que está convocado por la Fundación ALPE y que quiere aportar desde el punto de vista, desde la óptica psicológica, temas de interés para las familias que viven la acondroplasia como una forma de crecimiento personal. Os animo a que podáis participar en el chat que tenemos, porque sin duda alguna vuestras aportaciones enriquecerán el marco teórico que yo os planteé hoy. Vamos a tratar un tema general y son los cambios que sufrimos como madre o padre cuando llegamos a este nuevo estado de vida. Genéticamente sabemos que estamos preparados y programados para asegurar el bienestar de nuestros hijos. Desde la ciencia ya tenemos evidencia patente que la mujer en el último estado del embarazo y en el parto genera hormonas como la oxitocina, que no solamente favorece el momento del parto, sino que también favorece la vinculación con el hijo. Pero ya empezamos a tener estudios de investigación donde identificamos que también la oxitocina y determinadas hormonas cambian también en la composición del padre para generar esa actitud de cuidado y de seguimiento en los hijos. Para hablar, pues, de los cambios, es importante que identifiquemos inicialmente cómo éramos nosotros antes de la maternidad. Esperar un momentito porque estoy viendo... Bien, ya está controlado. Como os decía, antes, para poder ver los cambios que sufrimos, es importante identificar quién era yo y quién soy yo ahora en relación a la maternidad. Y es obvio que tenemos que hablar de la personalidad, que es un concepto que es un concepto coloquial que utilizamos mucho, no tanto para identificar nuestros rasgos de personalidad, sino porque resulta muy conveniente identificar en las personas con las que convivimos qué rasgos de personalidad tienen para saber qué conducta podemos adelantar de ellos. Podemos prevenir qué conducta van a tener. Está claro que si tenemos un amigo que es muy extrovertido, va a ser el que siempre va a estar llamándonos, va a organizar planes muy movidos, en fin. Hay rasgos que identificamos de personalidad. En todo caso es eso, la personalidad. Es la forma que tengo de reaccionar ante las cosas y de reaccionar también frente a mí mismo, donde se involucran componentes constitutivos de mi organismo, más la forma de pensar, creencias, valores. La personalidad se desarrolla y queda instaurada en la adolescencia tardía. Es el temperamento el antecesor de la personalidad. Nuestros hijos, desde el momento de la concepción, ya tienen un temperamento que viene marcado por una carga genética que luego, desde la epigenética, se estudia cómo esos genes heredados se manifiestan dejando patente una forma de reaccionar ante el entorno en los niños y que conlleva también una autorregulación. Las dimensiones de temperamento y de personalidad no son buenas ni malas. Tienen que estar adaptadas para permitirme responder de forma coherente y proporcional a mi entorno. Así pues, dentro de lo que son los rasgos de temperamento, vamos a identificar en nuestros hijos como dos rasgos generales. Sabemos que hay niños, si tenéis más de un hijo, que tienen una forma afectuosa, alegre de convivencia, que se despiertan por la mañana sonriendo, mientras que hay otros niños que son más huraños constitutivamente y se despiertan por la mañana llorando. Entonces, tenemos que aceptar esos rasgos que vienen de constitutivos en el niño, pero la suerte que tenemos es que el temperamento se modifica y se contiene con el entorno, cosa que no va a ocurrir con la personalidad. Hoy he invitado a esta webinar a Mafalda porque tiene una visión
ingenua, pero muy didáctica de la realidad que le circunscribe. En este caso está Mafalda y Felipe leyendo un cuento, mientras que Susana, por la cara que tiene, no está disgustada, no lee cuentos. Probablemente es que no le apetezca leer cuentos. En psicología no existe una causalidad unitaria. Probablemente un niño no lee por muchas cuestiones, pero como estamos hablando ahora del temperamento, identificar cómo hay niños y también adultos que por su temperamento van a estar predispuestos a una cosa u otra. En este caso es Susana la que intuyo que tiene un temperamento no tan calmado como Mafalda y Felipe, y entonces está con sus amigos y no consiente no poder hablar con ellos. Y es más, les dice, es que nos apetece que yo os cuente el cuento. Aquí no, lo que nos está identificando es que en su temperamento lo que busca es interactuar con el otro. En los adultos lo identificaremos con dimensiones como la extroversión. Bueno, os he escogido, hay distintos teóricos que trabajan la personalidad. Os he traído a Eysenck porque es muy gráfico y de forma esquemática podemos identificar cosas importantes de la personalidad, intentando identificar nuestra propia personalidad. Él reconoce que hay 3 dimensiones independientes. Cada dimensión está compuesta por 2 polos con 2 rasgos muy distintos. En este caso, por ejemplo, la dimensión de introversión-extroversión. Por nuestras vivencias identificamos lo que es introversión y extroversión. Pero el valor que le damos a un rasgo u otro va a depender de la modulación que tenga. Es decir, una persona extrovertida será aquella persona que necesite estar en contacto permanentemente con otras personas, con un rasgo de impulsividad, de buscar entornos que le estimulen mucho. Entonces, un rasgo extremo de extroversión no es adaptativo, por ejemplo, para un trabajo donde tienes que guardar confidencialidad, donde tienes que mantener tiempos en los que hay que ejecutar un criterio personal. Un extrovertido necesita siempre buscar contrastar su criterio con otra persona. Mientras que el introvertido, en extremo, este sí que está más adecuado a la concepción que tenemos en el entorno. El introvertido en extremo es la persona que rechaza el contacto con muchas personas, es muy selectivo y disfruta con actividades de introspección personal. En la definición de las dimensiones es importante que sepamos que si nosotros somos extrovertidos, siempre vamos a ser extrovertidos, pero lo que puedo hacer es contener mi rasgo de extroversión o contener mi rasgo de introversión. Leí alguna declaración de Alfonso XIII que decía la timidez es un rasgo que se permite hasta los 18 años. A partir de los 18 años va a ser mala educación. Esto, de forma muy brusca, lo que nos viene a decir es que los rasgos de temperamento en los niños que conlleven una poca adecuación social será el entorno que tenga que enseñarle al niño a poder relacionarse bien. Y es verdad, un adulto introvertido que reconoce cuál es la pauta social de saludar a la gente, de dar una información, de preguntar por un suceso determinado, no se tiene por qué notar que es introvertido o el malestar que le generaba cuando era pequeño. Eysenck lo que reconoce es que estos rasgos no dependen de un gen aleatorio que no tiene ninguna relación con nuestro sistema fisiológico, sino que identifica la dimensión de extroversión e introversión con el nivel de excitación cerebral de nuestro sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y lo que hace es coger la información del exterior, procesarla por los sentidos, llevarla a nuestro cerebro, de ahí procesarla y transmitir las órdenes a distintos órganos para ejecutar una respuesta. Es el
el cerebro y la médula espinal, lo que componen el sistema nervioso central. Así pues, en una persona extrovertida vamos a saber que siempre va a estar en una actividad donde haya jolgorio y donde haya activación, estimulación externa. Mientras en las personas introvertidas lo que harán serán buscar espacios tranquilos. Y esto va a ser fundamentalmente porque el sistema nervioso de activación de una persona extrovertida, en inglés lo llaman arousal. El arousal es como en un coche cuando está acelerado o le falta aceleración estando parado. Pues el arousal va a ser eso, es si mi cerebro está muy acelerado o está poco acelerado. Entonces, en la persona introvertida, su cerebro va a estar muy acelerado, por eso rechaza estímulos externos. Mientras que la persona extrovertida, su nivel de aceleración neuronal en su cerebro es baja, por eso busca, para estar bien, busca esa estimulación. Ahora vamos a ver la otra dimensión, que es la estabilidad emocional frente a neuroticismo. La estabilidad emocional aparentemente es una dimensión estupenda porque la persona controla su emoción, pero no, en extremo lo que nos viene a decir es que da igual que el suceso que haya pasado sea alegre, triste, la persona mantendrá siempre un estado emocional inmutable. Frente al neuroticismo, que el neuroticismo son las personas que toleran mal la ansiedad, que se ponen muy irascibles, lo caracteriza por la labilidad emocional. Entonces, en esta dimensión, lo que Einstein nos dice es que va a ser fundamentalmente el sistema nervioso autónomo que determina la baja reactividad o la alta reactividad, como veis aquí está confundido. El neuroticismo es alta reactividad y la estabilidad emocional es baja reactividad. Entonces, el sistema nervioso autónomo va a ser el encargado de dar las órdenes a los órganos que tenemos en nuestro cuerpo para ejecutar respuestas involuntarias, pues el corazón, todas aquellas respuestas en las que yo cognitivamente no tenga que pensar para que se estén ejecutando. Entonces, la alta reactividad de las personas neuróticas hacen que sean muy responsivas ante cualquier situación de tensión en el entorno, frente a lo que ocurre al contrario con las personas con extrema estabilidad emocional. Entonces, incido en la importancia de tener modulado las dimensiones. Viendo estas dos dimensiones y la influencia que tiene el sistema nervioso central en ellas, es bueno que sepamos que ya hay estudios dirigidos por Einstein también, donde se determina que hasta el aprendizaje es distinto en una persona extrovertida o introvertida. Si yo soy extrovertida, el castigo, la amenaza, nunca me va a ser efectiva. Mientras que para una persona introvertida sí que la amenaza o el castigo va a hacer que modifique su conducta. También, por ejemplo, se sabe que el alcohol, que es un vasodepresor, lo que va a hacer es generar en el sujeto introvertido una inhibición de la activación cerebral, con lo cual va a tener conductualmente, se va a comportar como una persona extrovertida. De ahí, en nuestros jóvenes, que se escucha mucho el decir, bueno, nos vamos a tomar unas copas antes de salir porque hace que me sienta más a gusto. Aquí tenemos que ser conscientes que es mejor conocernos, saber qué conductas de forma voluntaria yo tengo que hacer y no utilizar sustancias externas para controlar mis rasgos. Para eso lo primero, por supuesto, es conocernos. Y luego, como tercera dimensión, que no es totalmente independiente, encontramos el psicoticismo. El psicoticismo son las personas que evalúan las percepciones, los sucesos y las sensaciones que tienen con un componente subjetivo importante que a veces les hace ser un poco realistas. Son personas muy rígidos en sus planteamientos y deducciones y a veces pueden tener sentimientos de persecución y que no se corresponde con una realidad objetiva. Paralelamente a la personalidad tenemos que hablar del autoconcepto. El autoconcepto va a ser
como el cauce del río por el cual va a ir el temperamento inicialmente y la personalidad después. Esto significa que, y como os dije antes, el temperamento va a ser canalizable como un río en sus inicios, en su origen, en el nacimiento, mientras que un río ya estable y de dimensiones importantes es imposible modificarle el cauce en la finalización del tramo. El autoconcepto es lo que yo, la idea que yo tengo de mí mismo. Es un autoconcepto que se empieza a formar desde el momento en el que el niño, pues con 2 años, empieza a reconocer que él es distinto a otras personas con las que convive y empieza a reconocer su singularidad. Aquí es fundamental las personas con las que convive el niño, por supuesto, porque el niño no tiene criterio inicialmente para determinar cuáles son sus rasgos identificativos y siempre va a buscar en la cara y en las palabras de su madre, de su padre, luego de los hermanos si tiene y de los profesores del colegio, la idea que tienen de él. Entonces, por eso es tan importante el entorno del niño y qué información le demos. Este autoconcepto va a estar, por un lado, formado por autopercepciones, que es lo que yo, sin necesidad de que las otras personas me digan, solamente por la comparativa veo. Por ejemplo, soy muy bajo. Mientras que la autoestima es lo que me llega del exterior, lo que tanto autopercepciones como autoestima conforman el autoconcepto. Entonces, ahí es muy importante que como padres sepamos ofrecer una idea realista a nuestros hijos de cuáles son sus características, pero basadas en el amor y en la comprensión. Y os pongo algunos ejemplos. Si una madre le dice a su hijo, me encanta que vengas de compras conmigo, el hijo su autoconcepto va a ser un autoconcepto basado en el reconocimiento. Mientras que si un padre le dice a su hija, es que siempre que salgo contigo de compras me retrasas, pues ahí la carga va a ser negativa. La mejor forma de definirnos el autoconcepto fue Blanca, que ella al hablarme de su hijo me decía, mi hijo me dijo, mamá, si yo fuera alto, ¿sería mejor? Y ella le decía, bueno, cariño, serías distinto porque ya no serías tú. Y él le preguntaba, ¿pero me querrías más? ¿Sería mejor? Y le decía, es que yo no te conozco siendo alto, yo te conozco siendo con la talla que tienes y te quiero como eres. Esto es lo que refleja la idiosincrasia del autoconcepto, reconociendo cosas distintivas que a lo mejor inicialmente pueden ser perjudiciales, sin embargo, darle una identidad personal y ponerla en valor. Por eso es importante que dentro de la percepción que yo tengo mía, mi autoconcepto, sea consciente que me han influido mis propias percepciones, pero también las devoluciones que me hacían mis figuras de referencia y por esa regla tener cuidado con mis hijos. Os traigo ahora a Manolito, que refleja muy bien lo que estamos diciendo ahora mismo. Él se enfada porque no es capaz de tirar los bolos y él grita, desconsolado, soy un torpe. Eso no le genera malestar ni le va a formar el autoconcepto. Se lo va a formar cuando el entorno le dice, sí, Machete, tú eres un torpe y un zanahoria. Entonces, por eso es importante las devoluciones que hagamos a nuestros hijos. Vamos a ver ahora, antes de la llegada de un hijo, yo tengo que tener una pareja. Entonces, vamos a ver y a reflexionar sobre la pareja que tengo en relación a mi hijo. Primero, decir que la sexualidad es un aspecto muy importante, pero en los últimos años se ha magnificado en relación a lo que significa ser una pareja. Es importante que no olvidemos, como veremos a continuación, el proyecto de vida que pueda tener la pareja. Creo recordar en algún programa de radio, me parece que fue con Julia Otero, que en un momento dado, hablando del proceso amoroso, decía, no existe ninguna pareja cuyo amor pueda perdurar en el tiempo, es caduco. Ahí claramente se estaban refiriendo a lo que es el enamoramiento en base a las descargas hormonales que los seres humanos tenemos. Y os traigo las 3 etapas de enamoramiento que van a depender
de una descarga hormonal distinta. Primero hay un deseo, que es ese amor romántico, platónico, de necesidad de tener a la otra persona. Ahí son los estrógenos, que es la hormona típicamente femenina, y la testosterona, que es la hormona típicamente masculina. Son los adolescentes los que se encuentran en ese cóctel hormonal, pero los adultos, por supuesto, que también lo podemos generar. Con la convivencia aparece la secreción de otras hormonas que van a poner en valor la atracción de la pareja sin necesitar tanto de ese deseo sexual. Es la dopamina, la serotonina y la oxitocina. La dopamina es una hormona que tiene también funciones de neurotransmisor, igual que el resto, que actúa en procesos de reforzamiento, de agrado, de satisfacción. La serotonina en procesos de inhibir alguna situación. Y la oxitocina en procesos, entre otros, de establecer lazos afectivos. Lógicamente, en esta fase se estrechan los lazos afectivos. Quiero hacer una pequeña reflexión sobre estas sustancias. Nuestra lógica nos dice que si la dopamina nos da refuerzo, pues habrá que buscar el tomar dopamina. La composición, el cóctel de los neurotransmisores actúa como cuando queremos hacer una mezcla y sacar un color determinado. Las proporciones son difíciles de ajustar y nunca, a no ser que sean los colores primarios, nunca actúan de forma unitaria, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado. La tercera fase sería la estabilización de la pareja, de la atracción. Entonces, ahí es una actitud más de crianza hacia los hijos. La vasopresina es la hormona, digamos, primaria en esta situación. Hay estudios que demuestran que hay parejas que con el paso del tiempo siguen segregando dopamina. Pero son las mínimas. Esto no significa que nos tengamos que olvidar de tener una relación estable, afectiva con mi pareja. Significa que yo tengo que buscar situaciones de refuerzo, pues generándolas yo misma. Es decir, si sé que a mi pareja le gusta viajar, organizar un viaje. Si sé que yo disfruto haciendo un determinado deporte, intentar vincular a mi pareja para que se inicie en ese deporte y poderlo hacer juntos. Es decir, generar situaciones que sean satisfactorias para ambos. Bueno, os he traído ahora a Felipe en esa situación de arrebato amoroso para que veáis cómo la primera fase, que es la de las cosquillas en el estómago, a veces nos hacen tener conductas pues un poco absurdas. La relación de pareja sin un proyecto compartido no tiene viabilidad. Tenemos que ser conscientes que como padres, en este caso, que es lo que estamos compartiendo, de nuestros hijos, crear la familia es un objetivo importante. No tanto porque los hijos sean fundamentales en una familia, sino porque una vez que los tenemos, la familia, el apoyar a los intereses de los distintos miembros, el que nos distribuyamos de forma equilibrada las cargas, el crear un patrimonio. Cuando una pareja se va a vivir junto, pues comprar poco a poco sus enseres, el coche, si pueden comprar una casa, todo esto les va a dar una estabilidad económica a largo plazo y tenemos que ser realistas. En todo caso, la familia lo que tiene que ser un vehículo para potenciar a cada miembro. Aquí os traigo a Miguelito, que el pobre, leyendo el periódico, viendo las noticias tan desastrosas y leyendo en el periódico que la familia es la base de la sociedad, él se excusa diciendo, oye, que mi familia no tiene la culpa. Pero yo aquí sí que quiero hacer una pequeña reflexión sobre la trascendencia que tiene la familia en el devenir de la sociedad y cómo nosotros somos responsables de los adultos que el día de mañana van a estar gobernando nuestra sociedad. Vamos a pasar ahora entonces a ver las expectativas que tenemos una vez que nosotros nos quedamos embarazados y tenemos nuestro primer hijo. Todos los que hemos pasado por este proceso, no hay palabras que puedan definir con tanta intensidad la emoción de recibir en los brazos a nuestro hijo.
La oxitocina, como os decía antes, es una hormona que está presente ya en el embarazo, que se segrega en el parto, que favorece el parto y favorece también en la lactancia. Oxitocina que no va a ser exclusiva de la mujer, sino que el hombre también, por otros cauces distintos, la va a segregar. ¿Cuándo la segregamos padres y madres? Por ejemplo, en las relaciones sexuales, en la excitación de las relaciones sexuales, segregamos esta hormona. Con digestiones satisfactorias. Fijaros qué gracia tiene el pensar en aquello que decían nuestras abuelas, a un hombre se le gana por el estómago. Pues realmente una persona que come de forma satisfactoria se vincula mucho más con aquella persona que le hace esa comida. El placer de comer te vincula efectivamente con la persona que te ofrece la comida. La estimulación sensorial de la piel va a ser otro cauce para producir la oxitocina. El dicho también coloquial, el roce hace el cariño. Muchas veces no nos damos cuenta, pero en las relaciones, una relación entre personas no siempre es fácil. Es muy conveniente porque los hombres estamos predispuestos a tener una convivencia grupal, a tener el contacto con las otras personas. Nuestros hijos, además, van a necesitar durante los primeros años de vida exclusivamente de nuestro soporte. Entonces, ante las dificultades en las relaciones, porque hay a veces intereses confundidos, intereses contrapuestos, el mantener el contacto, el roce físico, nos va a permitir mantener un poco la vinculación. No lo quiero decir tanto en relación al hijo, que cuando, como sabéis, empieza a utilizar la comunicación, es mucho más potente la comunicación, sino me refiero a nuestra pareja. El saber acariciar a nuestra pareja es muy importante. Y luego el contacto con el bebé es fundamental, sobre todo para el padre, para que pueda segregar esta hormona. Y digo para el padre porque desde que los padres están presentes en los partos, aparece de forma más rápidamente la espontaneidad de la tendencia a cuidar y a querer al bebé. Sin embargo, en generaciones donde los hombres, los varones, no se les pasaba por la cabeza, por supuesto, estar en el parto, en esas situaciones el varón reconocía que un hijo solamente tenía el sentimiento de hijo cuando el hijo empezaba a interactuar, a ser más persona, a preguntar cosas, a dar, decir o a hacer determinadas conductas que al padre le hacía ir hacia él. La oxitocina, entonces, es una hormona que tiene influencias en funciones fisiológicas. Por ejemplo, la mujer tiene un mayor umbral de dolor. Eso significa que va a aguantar más el dolor. Es normal pensar que para el momento del parto es muy conveniente esta reacción fisiológica. Va a tener una menor inflamación, también importante, una menor presión sanguínea y con otras características. Vamos, con otras influencias en la fisiología de la mujer. Pero vamos a ver qué influencias en las funciones psicológicas tiene la oxitocina. La fundamental es que va a haber una dedicación y una mayor atención por parte de los padres. Esta hormona favorece el apego del hijo hacia los padres, pero no porque el hijo se contagie, sino porque al sentir el cuidado, la caricia, el contacto de los progenitores, el hijo reconoce en los padres el vínculo para tener la seguridad de que su bienestar está asegurado. Es lo que les arraiga la vida a los hijos. La producción de oxitocina también facilita el aprendizaje. Estas descargas que se producen en el organismo van a incidir en la forma en la cognición del adulto, de los padres, en la forma que tienen de resolver conflictos, va a incidir también
en las emociones. Los padres notamos cómo nuestras emociones cambian y también en cómo regulamos nuestro estado de ánimo. Entonces, incide en estructuras como el hipocampo, la oxitocina, que es una estructura donde se afianza el recuerdo. Todos los padres sabéis que antes de tener un hijo e ir a ver un recién nacido, te da la impresión que es algo que se rompe, que no sabes cómo coger. Cuando te ponen por primera vez a tu hijo en brazos, el temor inicial se supera ante el contacto con el hijo. Se aprende muy rápidamente a acceder y a darle las rutinas que el hijo necesita. Yo recuerdo muchas veces a una tía mía, cuando yo era adolescente, que decía que las cacas de un hijo no huele. Y yo, claro, decía, bueno, esto ya me parece surrealista. Ahora entiendo, después de ser madre y después de ver cómo funciona nuestro organismo, que es verdad, los padres anulamos en el procesamiento de la información negativa relativa a nuestros hijos. Y efectivamente la caca de un hijo no huele. La oxitocina va también a incidir en una tendencia en los padres a interactuar socialmente. No sé si tendréis, no sé las edades que tendrán vuestros hijos, pero hoy en día, por ejemplo, todos los padres de niños de preescolar, de guardería, de escuela infantil, tienen un WhatsApp del grupo de padres donde se dan información y donde hacen planes para quedar con los niños. Mientras que no conozco a ningún padre con hijos adolescentes que tengan un WhatsApp de padres para contrastar, decir, no hay. Esto significa que en la etapa en la que los padres generamos más oxitocina, tendemos a vincularnos más, a tener más interacción social con nuestro entorno. La oxitocina, pues, estimula el cuidado y la protección de nuestros hijos. ¿Quién no ha sentido una emoción de tristeza profunda después de una baja materna, el volver a reincorporarse al trabajo y cuando en tu mente viene el recuerdo de tu bebé, se te cae el mundo a los pies? Eso es por la función que tiene esta descarga hormonal que nos prepara para estar atentos de nuestros hijos. Pero como veremos, no debemos pensar que la única finalidad que tenemos en la vida es la de ser padres, aunque sin lugar a dudas es la más importante. Bueno, vamos a ver un poco técnicamente dónde incide la producción de las distintas sustancias y dónde actúa. Se segrega en el hipotálamo, que incide también en la hipófisis, y de ahí pasará al torrente sanguíneo para actuar en el hipocampo, que es donde está la consolidación del recuerdo, a los lóbulos prefrontales, que serán donde está el razonamiento. Por eso también decimos que el amor de madre es ciego, porque es que la forma de razonar y de reaccionar a nuestro hijo va a ser muy distinta a la que tengamos de un vecino o una sobrina. Y luego, por supuesto, al sistema límbico. Va a incidir en el sistema límbico, que es donde están nuestras emociones. Por eso soy mucho más sensible, sobre todo en todos los temas relativos a mis hijos. ¿Qué hormonas aumentan? Los estrógenos, la oxitocina, los glucocorticoides y prolactina, que entre otras cosas inciden en rebajar el nivel de estrés, y va a bajar la testosterona, sobre todo en los padres. La testosterona es una hormona que está muy relacionada con la conducta de ataque, con lo cual es lógico pensar que en un proceso de crianza el hombre va a reducir su testosterona, donde lo que prima es el cuidado parental. Vamos a ver ahora, dentro de estas expectativas de la paternidad y la maternidad, qué emociones reconozco en mí, sabiendo que la llegada de un hijo, la fecundación de un hijo no siempre es programada y no siempre tiene que venir en el mejor momento. Es decir, por problemas económicos, por mi momento en mi trabajo, porque estoy en un momento de promoción,
por muchas situaciones puede ser que el hijo no llegue en el mejor momento, pero eso no le quita que la reacción mía de mi organismo y de mi programación sea el atender lo mejor que pueda a este hijo. Y luego las satisfacciones que dan, como bien sabéis, son innumerables. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo la primera emoción que tenemos es la de protección. Pero os pongo esta imagen porque nosotros tenemos la misma composición neurofisiológica que tenían nuestros ancestros. Es decir, las señoras que tenían que cuidar que el frío no matase, que el lobo no matase, que no hubiera una depredación de especies, esa composición que les hacía proteger a su cría, la seguimos manteniendo nosotros ahora. Eso significa que a veces el instinto de protección está magnificado. Nuestra sociedad tiene una serie de nivel de seguridad y de cobertura que, como comprenderéis, nada tiene que ver con la imagen con la que os traigo. También reconocer que la especie humana entra a formar parte dentro de, creo que es menos del 6% de todos los seres vivos necesitan, las crías necesitan del cuidado prolongado de los progenitores o de uno de los progenitores. Es decir, que está claro que los 2-3 primeros años de vida nuestra atención va a estar dirigida en exclusividad a nuestro hijo. Con esto no quiero quitar importancia a haceros una atención, señalar que la mayor siniestralidad en los niños ocurre por accidentes domésticos de 2 a 5 años, que es cuando ya vemos que nuestro hijo empieza a ser autónomo y le vamos dejando hacer cosas, sin tener cuidado en retirar aquellos peligros que puedan haber, ventanas próximas a sofás, productos tóxicos a mano de los hijos. Pero bueno, visto esto, vamos a ver cómo hoy en día podemos generar una protección en exceso con unas consecuencias nefastas. Porque si nosotros no favorecemos la tolerancia a la frustración de nuestros hijos, no soportamos el llanto de nuestros hijos. Aquí también quiero haceros ver que el llanto de nuestros hijos atenta contra nuestra emoción. Entonces, si nosotros oímos llorar a un vecino, no sufrimos, mientras que escuchar llorar a un hijo hace que de forma irracional reaccionemos para consolarle. Yo siempre cuento que cuando mi hijo pequeño tenía 2 años, le castigué, le encantaban los coches, me parece que le había pegado a su hermana, entonces con el coche, entonces le castigué sin el coche y lo puse encima de la mesa. Yo mientras tanto estaba leyendo y Andrés lloraba, pero yo leía porque sabía que él solamente al retirarle el refuerzo que era el coche, él iba a entender que no compensaba pegar a la hermana. Claro, yo mientras estaba leyendo, de pronto, sin querer, le di el coche porque me estorbaba en la concentración. Entonces fue un acto reflejo y me di cuenta cómo mi conducta iba en contra de mi conocimiento. Entonces por eso os digo que seáis condescendientes con vosotros mismos. Lo importante es que tengamos la información y que sepamos ir mejorando también como padres. Entonces, si nosotros no favorecemos la tolerancia a la frustración de nuestros hijos, podemos desencadenar inclusive patologías importantes. Por ejemplo, si Marta le pide a su madre que le dé una toalla limpia para secarse después de la ducha porque no quiere utilizar la toalla de su hermano y su madre le da una toalla limpia, cada vez que la niña reconozca que algo está sucio y le pida con llantos a su madre que lo modifique, ella, el concepto que va a elaborar es: yo me puedo contaminar si todo lo que toco no está limpio. Y eso os podréis imaginar qué conlleva. Otro caso, por ejemplo, si Mario, cuando va a la escuela infantil por primera vez, llora y está llorando durante 3 días al quedarse en la escuela y la madre sufre y transmite ese sufrimiento y se queja delante del niño, delante del niño se queja la profesora, el niño va a mantener
ese miedo es lógico, que quedarme en un sitio que no conozco de nada, que no está la persona que me quiere, que me cuida y que me sostiene, pues que yo tenga miedo. Entonces, tenemos que reconocer que nuestros hijos van a pasar miedos evolutivos normales y solamente nuestra confianza va a ser la que les va a permitir crecer y dar el paso para adelante. Nosotros como adultos hemos aprendido de los errores y lógicamente no podemos evitar que nuestros hijos no cometan errores en el proceso de aprendizaje. La inseguridad es otra emoción característica en los inicios de la maternidad o de la paternidad. Claro, venimos de una sociedad que nos prepara estupendamente para ser competentes en nuestra profesión, para poder acceder cada vez más a cuotas de responsabilidad mayor, donde hay además un reconocimiento social, y resulta que de pronto nos encontramos con algo que todo el mundo da por hecho que es normal, pero que yo no tengo ni idea de cómo se gestiona. Entonces, la emoción normal es la de inseguridad. Y esta emoción de inseguridad la tenemos que también aceptar, porque solamente, y dado que tenemos esta capacidad de aprendizaje como padres, en lo relativo a nuestros hijos, es la que lo va a remitir. Entonces, expresiones como ahora sé que no hay una única manera de hacer las cosas con los hijos, es cuando unos padres, después de haber sufrido por lo que dice la madre, la suegra, la vecina, la cuñada o el cuñado, de pronto empiezan a encontrar que ellos entienden que su forma de hacer las cosas coge un poco de uno o de otro, pero que están seguros con lo que hacen. Aquí también hacer una pequeña reflexión con la sociedad de la información en la que vivimos. Contamos con mucha información accesible, pero la tenemos que contextualizar y personalizar. Mirar, en los años 70 se daba mucha importancia a la autoestima y se magnificó el concepto de autoestima pensando en que al niño había que hacerle creer que era bueno en todo. ¿Eso qué lleva? Pues un adolescente frustrado y con tendencia a la depresión porque no reconoce que es bajo. Pues si eres bajo, no pasa nada. Posteriormente se empieza a dar mucha importancia a estimular la inteligencia del niño porque nos damos cuenta que hay una potencialidad por trabajar y solamente en un entorno óptimo esa inteligencia puede demostrar todas sus cualidades. Pero, ¿qué pasa? Que si no trabajamos la empatía, el saber compaginar en grupo las cosas, ¿de qué nos sirve una persona muy inteligente que no intuye la necesidad de la otra persona? Y pasamos a trabajar el concepto de grupo. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando de forma más explícita el tema de las emociones con los niños, porque si un niño no identifica sus emociones, va a generar una tensión acumulada que va a manifestar luego somatizando o generando problemáticas específicas como repercusión del estrés. No es malo saber que ahora estoy triste, lo importante es saber por qué y qué solución tiene. Lo maravilloso es sentirnos bien, pero tenemos que estar preparados para todo. Entonces, en esta reflexión lo que os quiero decir es que toda la información que recibáis relativa a vuestros hijos no la cojáis en exclusividad, sino que lo que hagáis sea hacer una comparativa e integrarla en vuestras propias experiencias. Nada tiene que ver la crianza de una familia que viva en el sur de España o en el norte de España. Y por ende, autores que viven en sociedades que no tienen nada que ver con la nuestra, pues trabajarán de una forma muy distinta a como lo podamos trabajar nosotros. La responsabilidad es una emoción que suscita la crianza de los hijos y no va a ser por tener sentimientos positivos desde el punto de vista hedonista, no. Es desde la implicación en el cuidado que tenemos con nuestros hijos. A mí me encantan estas fotografías de Lucas donde se ve una situación muy crítica de sufrimiento de un hijo, pero donde hay alegría y amor. Y eso es porque desde la responsabilidad de los padres se han implicado en el cuidado y han buscado nuevas oportunidades para solucionar la problemática de Lucas. La responsabilidad nos hace abrirnos a otras personas, especialistas,
instituciones y, bueno, ¿qué os voy a decir? En Alpe, por ejemplo, es un generador de soluciones para todas las inquietudes que podáis tener los padres, como es esta webinar que estamos teniendo ahora. Ahora, tener cuidado porque un exceso de responsabilidad puede ser negativa. Cuando yo siento culpabilidad con mi hijo, hay un componente de voluntariedad. Yo soy culpable cuando voluntariamente hago algo mal hacia mi hijo. Entonces, cuando surge un problema con mi hijo, yo no me puedo sentir responsable. El que mi hijo tenga una alteración genética que tenga como resultado el que tenga una estatura menor, yo no puedo sentirme culpable porque yo no lo he hecho voluntariamente. Mi responsabilidad tiene que ser darle alternativas, pero nunca sentirme culpable. Como por ejemplo el exceso de responsabilidad. Una madre, yo la escuché relatar cómo el haberse centrado tanto en la problemática de su hijo hizo que se terminase separando de su marido porque no había comunicación entre los dos. De la misma forma que dejar un trabajo exclusivamente por una problemática de mi hijo tiene que ser en situación de máxima gravedad o porque el trabajo ese en concreto a mí no me interese, que no pasa nada porque tenemos una segunda vida para buscar otra proyección profesional. El altruismo va a aparecer en los padres siempre y cuando acepte a mi hijo tal y como es. Es una emoción de generosidad donde en la balanza de lo que doy y lo que recibo siempre va a estar a favor de lo que doy y no de lo que recibo. Siempre digo que la única relación que no es equitativa es la de padres y hijos. Yo jamás podré devolver a mis padres lo que ellos hicieron por mí. De la misma forma que jamás voy a pedir a mis hijos que me den y que compensen lo que yo he podido hacer por ellos. La llegada de un hijo no soluciona un problema de pareja. Es decir, si yo tengo una mala relación de pareja, el pensar en quedarme embarazada para tener un hijo no va a solucionar ese problema de pareja, ni tampoco la pérdida de otro hijo. Yo tengo que aceptar que mi hijo tiene una individualidad y que tiene un proyecto de vida independiente de cualquier interés externo, a pesar de que, como os he dicho antes, un hijo no llegue siempre en el mejor momento. Aquí quiero hacer una pequeña reflexión sobre la pérdida de un hijo, que es algo que va en contra de las leyes de la evolución y de la naturaleza. No hay consuelo para un padre que pierda a un hijo o a una hija y solamente el recuerdo de las vivencias que he tenido con mi hijo o con mi hija y el poder aportar algo a la sociedad es lo que va a compensar ese duelo permanente que voy a tener. Y desde aquí hacer un recuerdo sentido a la familia de Claudia. Dentro de las expectativas que la paternidad y la maternidad me exponen como adulto, puede darse el caso de situaciones que los adultos podamos tener proyecciones en nuestros hijos. Es decir, aquellas situaciones que yo no he hecho y que me hubiera gustado hacer, obligarle a mi hijo a que la haga. O aquellas situaciones que a mí me han venido bien, obligarle a mi hijo a que lo haga. La individualidad de mi hijo, teniendo en cuenta que parte de un temperamento diferenciado y de unas vivencias diferenciados y de unos entornos distintos a los míos, tiene que estar por ir permitiéndole, en la medida en la que vaya ganando autonomía, el poder ir tomando sus propias decisiones. Aceptar que mi hijo tiene un temperamento, pero no tirar la toalla, trabajar para combatir y contener aquellos rasgos que sean negativos, aceptar el cociente intelectual que tenga, pero no para decir mi hijo es muy inteligente, qué bien le va a ir en la vida, no, porque si eso no lo fomentas no le va a servir, o por el contrario, cuando mi hijo tiene un CI bajo, decir, no, es que claro, mi hijo no tiene aptitudes cognitivas, no, es que ya tenemos un entorno que nos hace ver que una estimulación ambiental puede ayudar a ese CI de mi hijo. La empatía, por ejemplo, mi hijo puede tener una capacidad mayor o menor de ponerse en la situación del otro, pues yo tengo que ser capaz de ayudarle en el proceso. Lo que no es de ley es ver, no sé si habéis estado alguna vez en un partido de fútbol o de básquet de niños pues a partir de los 12 años,
donde los padres espectadores, yo he visto padres con buena formación académica, con buenos trabajos profesionales, increpar con unos insultos al árbitro, a los niños del otro equipo. No podemos caer en dejarnos arrastrar por pensar que nuestro hijo tiene que conseguir lo que yo no he podido conseguir. El momento de la paternidad es un cambio vital. En la vida hay momentos de cambio que notamos donde la vida hace que coja una dirección distinta, y la maternidad, desde luego, es una de ellas. Nuestro cuerpo va a cambiar negativamente, pero tampoco con esto nos tenemos que conformar, porque hoy en día vivimos en una sociedad donde ya tenemos información y recursos que nos pueden permitir mantenernos físicamente y volver a recuperar, no la estructura que teníamos antes, pero sí lo más parecido. Aparecen preocupaciones en este nuevo estado vital que tenemos, y sobre todo cuando nuestro hijo necesita unas atenciones debido a sus necesidades especiales. La sociedad competitiva parece que hace que se rompan nuestras expectativas. No podrá ser lo que él quiera en la vida, tendrá más dificultades, no podré jugar con él al básquet. Bueno, aquí lo importante es, sabiendo que hay puertas cerradas, ir abriendo otras puertas que nos van a permitir disfrutar en mayor medida de los logros conseguidos, porque se parte de cero. El miedo que sentimos porque mi hijo es diferente lo manifestáis los padres continuamente. La madre de Pedro, que teníamos una fotografía antes, habéis visto que estaban con los padres y la hermana cuando él estaba en el vientre de la madre. Ella, ante el dolor, ante la noticia de saber que su hijo iba a tener acondroplasia, decidió empezar a informarse de realmente qué era lo que estaba pasando, qué era lo que iba a tener su hijo, iba a sufrir su hijo, y ella reconoce que el conocimiento le da paz y libertad. Esto es maravilloso y es verdad. No debemos ser cobardes ante una situación de dificultad, porque solamente entenderla y conocer información va a ser lo que me permita mitigar la comparativa negativa que pueda tener. Y ella dice también: cuanto más contaba la singularidad de mi hijo, más liberada me sentía. Esto es importante y os voy a explicar desde el punto de vista neurológico por qué. Nuestro cerebro está compuesto por dos hemisferios que son exactamente iguales, derecho e izquierdo. Yo soy diestra. Eso significa que la información prioritariamente va a entrar por mi hemisferio izquierdo. La información que entra en un hemisferio, para que luego esa información sea accesible y sea proporcionada con el suceso, tiene que pasar de un hemisferio a otro. Entonces, teniendo en cuenta que el hemisferio derecho es el que mira las cosas desde el punto de vista general, global, emocional, y el hemisferio izquierdo es el que es secuencial, analítico, crítico, cuando yo cuento algo, no lo puedo contar de forma lineal. Le pongo emoción, lo miro desde el punto general, paso a cosas específicas, y entonces esa información que está en mi hemisferio izquierdo, al necesitar contarlo, va a pasar a mi hemisferio derecho y a mi hemisferio izquierdo. De forma que esa información dolorosa va a estar ubicada en un sitio accesible. Es decir, mi hijo tiene acondroplasia. Yo sé que va a necesitar una serie de cuidados preventivos iniciales, una serie de estimulación en sus primeros años de desarrollo. En fin, ya no es una información que me bloquea porque no soy capaz de pasarla al otro hemisferio. Entonces, cuando ella decía, me libera el contar el problema de mi hijo, os animo a que lo hagáis. Lógicamente, siempre cuando contéis cosas que son importantes para vosotros, tiene que ser gente que os atienda, que pueda ser partícipe y que os pueda también dar ideas. Por eso hablar con Carmen, o hablar con Carmen Alonso, o hablar con otros padres que tienen la misma problemática, es muy enriquecedor, porque os está ayudando neurológicamente a tener ubicada una información dolorosa accesible que finalmente deja de ser dolorosa.
Paralelamente a hablar, también hay otras actividades que me ayudan a asimilar información, como pueda ser hacer un ejercicio donde utilice de forma contralateral las dos partes de mi cuerpo. Correr, nadar, escribir, por ejemplo, también me ayuda. Bueno, vamos a ver cómo las preocupaciones es un continuo en los padres cuando hay un problema determinado. Aquí, bueno, pues hago referencia a algunos de los comentarios que hacen los padres que se quejan de las cosas que por buena hacer o por desprecio puede llegar hasta ellos. Indicar cómo la exigencia educativa es importante, que seáis realistas en saber transmitir siempre vosotros a los educadores de vuestros hijos la singularidad en el proceso de aprendizaje de vuestros hijos, ¿vale? Bueno, la conciliación de la vida familiar y laboral también es importante porque, como os decía antes, cuando mi hijo llegue a la edad adulta o inclusive en la adolescencia tardía, ya para mí empezará una segunda vida. Los hijos cambian el orden de prioridades en la vida. Yo no sé si vosotros alguna vez habéis reflexionado en los valores que teníais antes de ser padres, en los valores que tenéis ahora y en los valores que queréis inculcar a vuestros hijos. Lo que sí que os pido es que sea un tema de reflexión en la familia, primero entre la pareja y luego con los hijos. Está claro que cuando no tenemos hijos, los valores son valores más personales de esfuerzo, honestidad, trabajo, justicia, pero en cuanto tenemos hijos, van a aparecer y vamos a dar valor a aquellos que afectan a los otros, el respeto, la solidaridad, la caridad. Realmente todos los humanos tenemos los mismos principios. La diferencia es el orden de prioridades que ponemos en la cúspide de estos valores. Tenemos que aceptar también que en algunos momentos van a aparecer emociones contradictorias relativas a nuestro hijo. Por aquello el clásico dicho de cuando era bebé me lo comería a besos y cuando ha sido mayor me arrepiento de no habérmelo comido. Sobre todo pensando en la adolescencia, que es un momento en el que es saludable que el hijo se rebele contra los progenitores. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar apoyo en la familia, amigos, en las asociaciones, en el entorno sanitario, en la escuela, en la iglesia si la frecuentamos, porque como os he dicho en algunas ocasiones, el apoyo que tenemos y que percibimos es el que realmente nos va a ayudar, no el que teóricamente contamos. Es decir, yo puedo tener a mi alcance determinados recursos sociales, pero si no accedo a ellos y no veo si me resultan eficaces, no van a estar en mi punto de referencia. Hoy quiero despedir esta charla que estamos teniendo con Mafalda, puesto que ha sido mi invitada, para traer esta óptica irónica donde ella relativiza el papel de madre, donde le recrimina que se han graduado al mismo tiempo. Con esto lo que quiero haceros ver es que es muy fácil que podamos tener dudas en cuanto a mi papel como madre, como padre, pero que espero que la charla que hemos tenido hoy os ayude o os aporte datos para tener más seguridad y perspectiva abierta y flexible ante esta etapa de vida. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero que os sirva y que os aporte. Un saludo a todos.